es un río que no se detiene. El avivamiento en calle Broadway. River Church es un río que no se detendrá jamás. Hace muchos años, cuando falleció mi abuela paterna, la mamá de mi papá, la Oma, la abuela Ana, la vieja alemana, finalmente un día dijo: me voy a dormir. Yo capaz que mañana no amanezco porque me tengo ganas de morir. Y se murió. Así se muere un alemán. Avisa. Y en aquel entonces yo fui al funeral de la abuela, vivía en Argentina. Y la noche anterior, cuando se hace el sepelio, como se estila en nuestros países, alguien muy cercano a mí, muy querido, me dice: ¿por qué no vamos a dar una vuelta? Había mucho olor a flores, que eso también ocurre mucho en los funerales de nuestros países. Y me dice: ¿por qué no damos una vuelta a la madrugada? Sí, una vuelta a manzana, vamos a caminar un poco. Él sirve a Dios, él ama al Señor, me consta, o por lo menos amaba al Señor. Y cuando estamos platicando, hablando, me dice: ¿tú crees que Dios me ama? Le digo: ¿por qué me preguntas eso? Y me dice: no sé, porque a veces siento que todo lo que hago por servirle, todo lo que me esfuerzo, nunca es suficiente. ¿Cuán suficiente es suficiente para que Dios te ame? Y me puso a pensar, pero no en responder lo que retóricamente trataba de preguntarme, porque no hay una cantidad, no se puede cuantificar lo que podamos hacer para que Él nos ame más o menos, sino que de pronto me puse a pensar en aquel entonces, mientras estábamos despidiendo a la abuela de esta vida, que muchos de nosotros nos hemos hecho esa pregunta, que mi hermano, mi amigo, abrió su corazón y me dijo: ¿crees que Dios me ama? He oído esa pregunta tantas veces en la vida. Es una pregunta que me han hecho pastores, colegas, amigos, seres muy amados. ¿Tú crees que Dios me sigue amando? ¿Tú crees que todavía yo tenga su favor? Y una sensación invadía el corazón de este hermano mientras dábamos aquella vuelta nocturna que no olvidaré, de insatisfacción, de no estar haciendo lo correcto, de que a lo mejor todo lo que estaba haciendo no lograba ganarse el favor de Dios y que Dios lo amara. Y entonces, bueno, la charla se extendió durante varias horas, pero lo importante, lo medular que me lleva a este mensaje, la idolatría de servir a Dios, así yo lo llamé, tiene que ver con lo que podamos o no podamos hacer para sentirnos que Dios nos ama más o menos. Mi amigo, aquel que me habló, no es el único en su lucha. Muchos hemos luchado, y me incluyo, con esa constante necesidad de agradar a Dios, de ganarnos su amor, su aceptación a través de nuestras buenas obras. Yo lo llamo la cinta fija espiritual. La cinta de correr, esa que hay en los gimnasios, donde uno sube, baja libras, desarrolla músculos en las piernas, pero no llega a ninguna parte. En cuestiones de los músculos y en cuestiones del gimnasio está bien. En cuestiones de dirigirse a alguna parte, cuando uno siente que no avanza, solo es la cinta la que se mueva, nos causa cansancio, nos extenuamos, trabajamos más y más con ahínco y nunca sentimos que estamos progresando. Y hay muchos en esta mañana o tarde que yo siento en el corazón, no lo siento ahora, sino que lo sentía cuando el Señor me decía lo que te dijera para hoy, me daba este mensaje para ti. Él me mostraba a muchas personas atascadas en esa cinta fija espiritual, en esa cinta de cansarse, de extenuarse y al final del día preguntarse si todavía Dios te ama. Y por eso, para saber si estás atascado en esa cinta espiritual, y antes de avanzar con lo que Dios me dijo que te dijera, quiero hacerte algunas preguntas que no tienes que responderlas, pero sí en el corazón. ¿Sospechas en algún momento de tu vida, en algún rincón de tu mente, que mientras más obedezcas a Dios, más te va a amar? ¿Has pensado alguna vez, si yo obedezco al Señor en lo que me manda y estoy en su voluntad, sé que me va a amar más?
Si solo lo sospechas, estás atascado en la cinta espiritual. Porque Dios no te ama más si eres más o menos obediente. Déjeme avanzar. A pesar de que conoces la verdad y sabes cómo funciona la gracia, hay algo en ti, en un rincón del corazón, en que crees que si eres una buena persona, con una buena moral, tienes más posibilidades de llegar al cielo. Si dices, esta semana yo no hice nada malo, así que seguro que me voy al cielo si Cristo viene o me muero. Si tan solo lo sospechaste, bienvenido a la cinta espiritual que no te lleva a ninguna parte. Porque esa cinta espiritual es movida por la suposición, el que mueve, el motor que moviliza esa cinta, la suposición que si yo hago un poco más para Dios o si le obedezco más, Él más me va a amar y más me va a aceptar. Y eso nos lleva a pensar que la libertad en el Señor siempre va a existir en el próximo nivel de logro espiritual, en la próxima vez. Todavía no estoy bien, todavía Dios no me ama lo suficiente y por eso hay tantos cristianos que se viven arrepintiendo todos los domingos. Entonces, cuando uno mide su posición con Dios, su relación con Dios, en términos de amor, por el logro espiritual, siempre va a haber uno que ore más, que ayune más, que busque más. Y eso te va a llevar a la frustración de preguntarte, ¿crees que Dios me ama? Siempre que vemos nuestra fe basada en la religión y no en un Dios viviente, esa religión o esas obras de bien terminan siendo un ídolo que compite contra Dios. Presten atención a lo que estoy diciendo, es un error sutil pero fatal. El asunto es que el Evangelio tiende a detectar nuestras inseguridades con las que luchamos y entonces nos seduce. El falso Evangelio nos seduce. Por ejemplo, el ídolo de la idolatría de la religión dice, si tan solo ofrendas más, participas más, sirves más, oras más, lees más, memorizas más, predicas más, evangelizas más, cantas más, solo entonces estarás seguro. Y entonces es como una carrera donde continuamente queremos hacer más porque creemos que de esa forma Dios nos va a amar más. Les conté hace una semana o un par de semanas atrás que Dios le señaló esa falacia a su amiga Marta y le dijo, Marta, estás afanada, tienes que hacer lo que hace tu hermana María. María estaba tratando de encontrar su identidad estando con el Señor, mientras que Marta trataba de encontrar su identidad haciendo para el Señor. Y a veces cometemos ese error. Yo he cometido ese error, por lo menos he tenido esa tendencia gran parte de mi vida. Siempre me dejo engañar, bueno, no siempre, pero muchas veces me he dejado engañar por la mentira que Dios está más complacido conmigo cuando estoy haciendo algo para Él que cuando estoy con Él. Y entonces cuando hacemos eso, corremos el serio peligro de convertir el servir a Dios en un ídolo. Esa es la idolatría. El libro de los Hechos, hay una rica perspectiva sobre la lucha que tenía la iglesia primitiva con eso de convertirse a la religión o hacer que la religión sea un ídolo. Pasó en la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, porque a veces con frecuencia olvidamos que los primeros cristianos de la iglesia primitiva eran personas religiosas antes de comenzar a seguir a Jesús. Ya eran religiosos. Los judíos que siguieron a Jesús, que tuvieron un encuentro con Él, no eran ateos en el sentido técnico y básico de la palabra. Eran religiosos y habían pasado la mayor parte de sus vidas practicando las costumbres de la fe judía. Y cuando se convirtieron al cristianismo, prometieron seguir la senda de Cristo, muchos de ellos elevaron sus leyes a un nivel casi malsano. Un día viene Cristo y les habla de gracia. Y le dice, no hay nada que ustedes pueden hacer para que Dios los ame. De tal manera mi Padre los amó que me mandó a mí para que el que crea en mí tenga vida eterna. Dinos cuál es el mandamiento más importante. Amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. A eso se reduce toda la ley y los profetas. No puede reducirse eso a una ley. ¿Qué de la circuncisión? ¿Qué de los días de purificación femenina? ¿Qué de los días que uno debe esperar para la Pascua? ¿Qué de nada. Tienen que amarme a mí. Y el que me ama a mí, ama al Padre. El que me vio a mí, vio al Padre. Y eso los complicó de manera tal que en todo el Nuevo Testamento ustedes van a ver como una tensión entre la gracia y la ley. Présteme atención porque esto te va a bendecir tu vida cotidiana. Dice la palabra
que algunos que venían de Judea enseñaban: si os circuncidáis conforme al rito de Moisés, seréis salvos. Esto lo predicaban después de haber conocido a Jesús. El que no se circuncida conforme al rito de Moisés no será salvo. Lo que estaba ocurriendo en la historia de Hechos 15 era que la religión estaba añadiendo algo que Dios no había dicho. O es como que aquellos judíos cristianos estaban tomando la salvación, que viene solo por medio de la fe y la cruz, y le estaban añadiendo algunos reglamentos como la circuncisión. Crearon una ecuación que se ve como algo así: Jesús más circuncisión, salvación. Ese era el evangelio de los tipos. Miren, imaginen que diga domingo que viene en River Church, circuncisión para todo el mundo. Y pongamos una alberca afuera, pero vacía. No explico más. ¿Trajeron tijeras, hermano? ¿Cuántos trajeron sus tijeras? Te vas más liviano seguro, pero... Ahora ustedes dicen, qué tontería. Si hicieras algo así nos iríamos de la congregación, porque es una locura pensar que uno le podría añadir algo. Les voy a demostrar cómo no hemos cambiado. La Biblia, el evangelio predicado en las iglesias actuales dice: Jesús te da la salvación, pero ser bautizado también. Si no, no eres salvo. Jesús te da la salvación, pero también la Santa Cena. ¿Cuántas veces participaste en la Santa Cena? Jesús te da la salvación, pero tienes que ser miembro de una iglesia y congregarte y servir y ponerte el uniforme lo que quieres. Vestirte de negro. Siempre le agregamos algo, lo cual no está mal que le agreguemos algo, porque toda institución tiene su fundamento, su línea editorial, su constitución. Lo que digo es, si esa ecuación se inventa para decirle a la gente que eso te da salvación. ¿Soy claro o no? Si yo le dijera que el que no está bautizado no es salvo, estoy diciéndole una de las herejías más grandes. Estoy diciendo que el que no puede pasar por agua se va al infierno. Ustedes dicen, pero no es así. No, no es así. ¿Qué pasa si una viejita está así, toda cachuza, que no se puede mover, y llega a la iglesia y dice, entonces se tiene que bautizar? La matamos a la vieja de pulmonía, a la señora. Pero yo veía como en las iglesias donde yo me crié bautizaban viejitos, pobrecitos. Uno una vez la sonda le empezó a flotar así, decía, alcánzame, chapoteando. Estaba el viejito y se ahogó ahí, casi se muere, lo llevamos a la ambulancia. Pero ahora es salvo. ¿Quién dijo? Entonces, hay cosas que son buenas, pero que pueden transformarse en ídolos. Yo no digo, no vamos a bautizar más, no vamos a tomar más Santa Cena, porque todos son símbolos. El bautismo es para que tú, el que se bautiza, entienda que la vieja vida quedó enterrada. Siempre es la actitud del corazón, no el símbolo. Es la actitud lo que hace la importancia, ¿no? Cuando el símbolo es más importante, es lo mismo que estos defendiendo la circuncisión. Entonces, vemos lo que sucede luego, porque discuten el asunto de la circuncisión acá en Hechos. Dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarlos a que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levanta y dice, muchachos, ustedes saben que hace algún tiempo Dios escogió que los gentiles, o sea nosotros, oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, fíjense el razonamiento de un pescador, un tipo simple que llega a una conclusión formidable, magnífica. Y Dios, que conoce los corazones, lo de los gentiles, lo de los judíos, dio testimonio, dándole al Espíritu Santo a ellos igual que nosotros, porque yo vi a mexicanos hablando en lengua, dijo Pedro. Vi a colombianos hablando en lengua, a salvadoreños hablando en lengua, a gringos hablando en lengua, no solo judíos. Y Dios no hizo ninguna diferencia entre nosotros y ellos y los purificó por fe en sus corazones. Noten lo que dijo Pedro, Dios no hace ninguna diferencia entre los dos grupos. ¿Quién hace la diferencia entre los grupos? La religión. Siempre hacemos diferencia. Siempre estamos dividiendo a la gente con un muro. Reciban la palabra. Siempre.
Los de allá y los de acá. Siempre nos dividimos por clases sociales, nos dividimos por idiomas, nos dividimos por etnia, nos dividimos por razas, nos dividimos por religión, nos dividimos por denominación, por sana doctrina, por sanísima doctrina, por recontrasanísima doctrina. Y cada vez tenemos un círculo más complejo para ingresar. Un club más exclusivo. ¿Soy claro lo que trato de decir? Cuídate de no adorar algo bueno como algo divino, porque ese objeto de idolatría se va a transformar en algo destructivo. Porque ni la tradición ni la preferencia religiosa puede purificar el corazón de un pecador. Ni la música, ni ninguna ley jamás provocará una explosión de amor. Nunca hay que mezclar gracia con ley. Cuando uno mezcla gracia con ley, ahí es cuando la gente dice, Dios me ama. ¿Cómo vas a sentir que te ama si no puedes cumplir la ley? Yo puedo predicar de la ley y ver todo lo que estás transgrediendo. Spurgeon decía, un buen predicador debe promover la ley, predicarla y luego hablar de la gracia y decir, mira, estás transgrediendo, estás fregado, te va al infierno, haga lo que haga, te va al infierno, pero tengo la cura y presentar la gracia. La gente acepta el remedio cuando entiende que está enfermo. Yo no puedo hablar de gracia si primero la gente no entiende la ley. ¿Soy correcto en eso? ¿Me explico en eso? ¿Cómo voy a convencerte de que necesitas quimioterapia si primero no te convenzo que tienes cáncer? Por eso hay jóvenes que se van de la iglesia. Nunca valoraron la gracia porque nunca supieron que estaban transgrediendo. Cuando yo entiendo que pequé, cuando yo entiendo que me es imposible agradar a Dios, entonces ahí me aferro a la gracia y no me muevo más. Pero mezclar las dos cosas, decir, bueno, está bien, gracia está bien, pero también un poco de ley, es agregarte una circuncisión a una salvación que no lo está pidiendo. Y en esta iglesia no mezclamos ley con gracia. En esta iglesia por ley te decimos, estás en pecado y te tendrías que ir al infierno. Pero la gracia me dice que te vas al cielo porque Él murió en la cruz para darte vida eterna, vida en abundancia. Alguien tiene que decirme amén. ¿Cuánta gente nos ha dicho, yo tendría que servir más? He conocido tantos líderes que ya no escuchan a otros, ya no escuchan mensajes, creen que ya no tienen que adorar. Tantos líderes que siempre tienen que estar ocupados porque sienten que así están agradando al Señor y Dios les quiere hablar y hace años que no les puede hablar. Cuando yo me acerco al Señor por la gracia, tengo la seguridad que Él me ama. Yo también me hago esas preguntas, porque somos cabezones. Yo también a veces me pregunto, ¿el Señor me amará? Y entonces una vez le dije, Señor, quiero que me digas, yo no te lo voy a preguntar más, pero yo quiero que me digas que no me vas a dejar nunca a pesar de mí, a pesar de mis errores. Háblame por la palabra. Y entonces el Señor me habla. Y estas palabras que ustedes oyeron capaz decenas de veces, miren cómo sonaron para mí. Y tal vez cómo suenan para ti esta tarde. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos aflicciones, si somos perseguidos, estamos en miseria, en peligro o bajo amenaza de muerte? Claro que no. Nuestra victoria es absoluta, total en Cristo, quien nos amó. Y nada te podrá separar del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni los poderes del infierno podrán separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, para no dejar nada afuera, nada en toda la creación podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¡Yes! ¡Aleluya! No cambia tu perspectiva esa. Te amo incondicionalmente. ¿Cómo cambia esa tu postura? Te rejuvenece, tus ojos brillan, te llenas de seguridad y la seguridad te hace amar, no maltratar. La seguridad te hace servir. Lavas los pies. No hagas eso. ¿Cómo no? Si yo sé de dónde vengo y sé a dónde voy, ¿cómo no voy a lavar pies? ¿Qué seguridad hay que tener para servir, Cuando estás inseguro, decís, no, yo no voy a andar lavando pies.
Además a estos sinvergüenzas, y entre los pies están los de Judas. Pata sucia del traidor no se le anda lavando. Que se muera con las patas sucias. Uno de esos par de pies estarían en el patio de Caifás, en horas, traicionando al maestro. Todos esos pares de pies de esos 12 discípulos estarían corriendo, ninguno estaría al pie de la cruz. Huirían como ratas. Y el Señor, que todo lo sabe, se los lava. ¿Qué seguridad, che, hay que tener para eso? Hay que estar sano emocionalmente, ¿eh? Hay que estar muy sano emocionalmente para dejar que en tu plato moje el pan aquel que te va a traicionar. Y yo sí sé, no se acerca, no al plato, a la mesa, al comedor no se acerca. Fulano te va a traicionar, que no venga más, no lo quiero más. Yo sería así. Ustedes no, pues son Heidi ungidas. Yo no lo quiero más. De verdad, yo sé que alguien me va a traicionar feo. Ya, fuera. Y el Señor deja hasta el último minuto ahí. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¡Qué seguridad! Y usted dice, era Jesús. Pero el Señor dice que podemos tomar identidad de Él, que podemos hacer las cosas que Él hizo, aprender de Él. Aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué ocurriría en nuestra vida si entendiéramos de una vez por todas que Dios no quiere que te gane su amor, sino que Él siempre te amó profundamente desde el principio? ¿Cómo cambia eso el Evangelio? Por favor, ¿cómo cambia? Te cambia la perspectiva, la forma de ministrar. A mí me cambió en los últimos 7, 8 años, así, cuando entendí que Dios me amaba tal como soy. Esto no es una excusa para si no cambia o lo que quiero. Digo, yo entendí que Dios ya sabía que yo era así, que antes que era así. Dios ya sabía que eras así de cabezón, así de testarudo, así de mal hablado. Dios sabía que eras así de mal pensado, chusma, lengua partida. Dios lo sabía. Y te ama. Y murió por ti. Y murió por mí. No eres un producto dañado, un defectuoso en medio de un museo de santos. Eres alguien como todo el resto, con un montón de problemas, con un montón de procesos. Algunos Dios terminó, otros el Señor llevó al profeta a la casa del alfarero y no era el barro el que mandaba, sino que era el alfarero el que desmenuzaba, tiraba todo abajo y empezaba una y otra vez. Y el Señor hace eso continuamente, cada tanto nos reinventa, nos quita lo que sobra, nos pone algo más, nos amolda y nos va preparando. Y eso a veces duele, a veces molesta, pero porque te ama. Dios al que ama disciplina. Hablamos de eso el domingo pasado. Dios a veces te tiene que poner un no, y un no es porque sabe que te va a hacer mal. A veces se calla, y el callarse no significa que te dejó de amar y no te quiere escuchar ni te está respondiendo, sino que Él sabe que cuando se calla tú vas a seguir orando, y Él sabe que de esa manera te tiene retenido ante su presencia. Te ama tanto que sabe que si te da la respuesta tú te levantas de ahí y no vuelves a orar hasta que tengas un problema. Entonces tú vienes y dices, Señor, resuélveme todos los problemas del año. Lo único que necesito son $20,000 para pagar todas las deudas. No, tú lo único que quieres es no tener que venir a mi presencia todos los días. Así que te voy a dar de $10 por día. Vení a orar. Señor, ¿por qué maná todos los días? ¿Por qué no podemos juntar? Porque no quieren depender de mí. El maná será diario. Y Dios sabe que si nos bendice rápido, nosotros somos olvidadizos. Así somos, Él nos creó. ¿Cómo no nos va a conocer si es nuestro fabricante? Y entonces Dios sabe que, dice la palabra, yo callaré de amor por ti. Has amado tanto que te has quedado mirando sin hablar. ¿Qué haces? Te contemplo. Dios dice, te amo tanto que callaré. A veces Dios te mira y dice, Señor, háblame, Padre, háblame. Dios dice, contéstame aunque sea un no, un sí. Qué feo cuando llora. Callaré de amor por ti. Se le hace un nudo en la garganta cuando te ve de tanto que te ama. Y nosotros tomamos esa omisión como que Dios nos ignoró, como que eso les gusta a los predicadores. El Señor te raerá del libro de la vida.
¿Se acuerda que una vez le conté que decía, mi pastor siempre decía, un pastor brasileño, si usted comete pecado, Deus lo va a borrar del libro de la vida. Mas se arrepende, eu passo à frente esta noite, você vai anotar seu nome outra vez. Así que yo pasaba y decía, anóteme el nombre, anóteme. Y aún así no me iba seguro, che, estaré anotado bien. Y si, mira si ponen Hebel con J y no soy yo. Capaz que hay un ángel distraído, anda a saber, ¿no? Y un día, fíjate cómo es la mente de un niño, yo tenía 9, 10 años, en esos cuadernos que escribíamos, borrábamos mucho y se te hacía un agujero. Cuando borraba mucho se te hacía un agujero y no podía escribir más. Yo decía, mamá, se me hizo un agujero. Escriba al lado, pasa a la otra hoja. Y un día dije, ya me borró y me escribió 10 veces. Hay un agujero. Y entonces fui a hablar con el pastor Darcy, llamaba, le digo, pastor Darcy, ¿qué pasa si hace un agujero? Él se hace un agujero porque você pecou muito. Já não há mais salvação para você. Acá me puso la daga el desgraciado. Acá. Y digo, ¿y cuántas veces se puede borrar? Y trate de que poquito. Y uno lleva eso en la cabeza, en la vida adulta. Y dice, no, yo ya la fregué feo. Y Dios dice, yo te amo. Nada podrá separarme del amor que te tengo. Me preguntas, ¿me amas? Dios te ama. Si crees que Dios habló, que se escuche ese aplauso esta tarde.